que por un punto de un cable conductor existan 2 amperes, significa que, ya, entonces nos están diciendo que la corriente eléctrica es 2 amperes. ¿Ya? ¿Cuál es el significado de ampere? Ya, el significado de ampere viene de coulomb dividido segundo. Eso es el ampere. ¿Ya? Coulomb dividido segundo. Recordando también que la corriente eléctrica se define como el cambio, como la carga que fluye dividida en el tiempo. ¿Ya? Esa es la corriente, así se define. La carga Q que circula por un conductor en algún cierto tiempo. Y de ahí viene que como la carga se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundo, la unidad de la intensidad de corriente sea coulomb dividido segundo, a lo que normalmente se le llama ampere. ¿Ya? Entonces el ampere en el fondo es coulomb por segundo. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? El significado de el coulomb por segundo. ¿Ya? Quiere decir que el coulomb por segundo quiere decir que circula un coulomb por cada un segundo. ¿Ya? Un coulomb por cada un segundo. Eso significa eso tiene el significado coulomb dividido segundo, que circula un coulomb por un segundo. Ahora, en la corriente que nos están dando, en este caso, nos dicen que hay 2 amperes, es decir, hay 2 coulomb por segundo. ¿Ya? 2 amperes o 2 coulomb por segundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que circulan, su nombre lo dice, circulan 2 coulomb en un segundo. ¿Ya? Ese es el significado, en el fondo, de la pregunta. ¿Ya? Si nos dicen que una corriente vale 2 amperes, entonces eso es equivalente a decir 2 coulomb por segundo, y es equivalente a decir también que circulan 2 coulomb en un segundo. ¿Ya? Ese es el significado de ampere, coulomb dividido segundo. Entonces, en la información 1 nos dicen que pasarán 6 coulomb de carga en 3 segundos. ¿Ya? Entonces es algo que no está inmediato acá, ¿cierto? No está explícito, pero uno lo puede deducir fácilmente, ya que si circulan 2 coulomb en un segundo, entonces en 3 segundos, ¿cuántos coulomb van a circular? Entonces en 3 segundos, ¿cuántos coulomb deberían circular? Si en uno circulan 2, entonces en 3 obviamente van a circular 6 coulomb. ¿Ya? Y así sucesivamente podemos ir sacando los coulombs que van a pasar en un determinado tiempo. ¿Ya? Entonces la información 1 sí es verdad. Ahora, en la información 2 y en la información 3 nos están hablando acá, por ejemplo, de voltaje. ¿Ya? Voltaje. Ahora, si nos están dando solamente la corriente, nada más que la corriente, el único significado que nosotros podemos sacar de la corriente es que es simplemente coulomb dividido segundo. Es decir, que hay una cierta carga que pasa en un cierto tiempo. ¿Ya? Solo con la corriente, con lo que nos están dando en el enunciado, es lo único que podemos hacer. Lo único que podemos decir es que pasan 2 coulomb en un segundo. Y nada más. ¿Ya? No tenemos por qué meter al potencial, al voltaje, por ejemplo. No tenemos por qué meterlo acá porque no nos están dando absolutamente ninguna información acerca de voltaje o de resistencia. ¿Ya? Entonces, solamente con una corriente, el significado que tiene una corriente sola es esto, coulomb por segundo. Entonces, si nos están hablando acá de potencial, no tiene nada que ver. Y acá también nos hablan de potencial, no tiene nada que ver. ¿Ya? Ya que en el enunciado solo nos dan una corriente. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta sería A,